Me enfrenté solo al tribunal mientras mi padre se burlaba de mí, hasta que su abogado se quedó helado. Dios mío. ¿De verdad es él? Mi arrogante padre me arrastró a una sala de tribunal abarrotada, esperando que le suplicara piedad, porque no tenía dinero ni ayuda legal. Pero no tenía la menor idea de que yo era el fantasma exacto que ya había destruido a su famoso abogado hace 2 años. Antes de contarte sobre el momento explosivo que puso de rodillas a un imperio local, déjame saber desde dónde estás viendo en la sección de comentarios. Gracias por estar aquí. Coge un vaso de agua, siéntate, y escúchame contar toda la historia. Salí de la lluvia torrencial y fría y entré en el aire pesado y sofocante del juzgado de lo civil del distrito de San Cristóbal. Era una mañana sombría en Jalisco, el tipo de mañana que te calaba hasta los huesos, atravesando tu abrigo. Pero el frío dentro de la sala número 4 no tenía nada que ver con el clima de afuera. Provenía de los sólidos bancos de madera y de la gente sentada en ellos. La sala estaba llena mucho más allá de su capacidad. Cada asiento estaba ocupado. La gente se alineaba en las paredes del fondo, hombro con hombro. Sus paraguas mojados goteaban sobre el desvaído suelo de linóleo. San Cristóbal de las Rocas no era una ciudad grande. La gente aquí vivía del drama local y de los secretos susurrados. Hoy, el evento principal era yo. Se habían apiñado en la galería, ávidos de espectáculo. Querían ver a la gran familia Garza sacar su propia basura en público. Caminé por el pasillo central. No me apresuré. Llevaba 3 pesadas cajas de cartón con documentos. Sostenía una firmemente en mis brazos y tiraba de las otras 2, apiladas en un carrito de metal oxidado, detrás de mí. Las ruedas chirriaban débilmente. Ese era el único sonido en la sala. Los murmullos y susurros se apagaron en el mismo segundo en que empujé las pesadas puertas dobles. Llevaba un sencillo traje azul oscuro y zapatos planos y sensatos. Mi cabello estaba peinado hacia atrás, limpio y apretado. No parecía un hombre suplicando piedad. Mantuve mis ojos fijos al frente, en el estrado del juez. En la mesa de la defensa estaba sentado mi padre, Roberto Garza. Era el titán de los bienes raíces y la logística de nuestro estado. Esa misma mañana, lo había visto bajar del asiento trasero de su impecable Rolls Royce Ghost hecho a medida, justo frente a los escalones del juzgado, saludando a sus amigos como si se postulara para gobernador. Ahora, llevaba un traje de color carbón que probablemente costaba más que mi apartamento entero. Se sentaba perfectamente recto, con el pecho hacia afuera, adueñándose del espacio. Parecía un rey esperando que un campesino se arrodillara. Él era el dueño de las bodegas locales. Él era el dueño de las rutas de camiones. Básicamente, era el dueño de la mitad del ayuntamiento. A su lado se sentaba mi hermano mayor, Julián Garza, el hijo de oro. Julián estaba mirando su teléfono, actuando completamente aburrido, interpretando el papel del príncipe intocable que tenía lugares mucho mejores donde estar. Su flamante Porsche 911 estaba estacionado en el lote reservado de atrás, probablemente pagado con los mismos fondos de la empresa que yo estaba aquí para discutir. Flanqueándolos a ambos estaba su arma definitiva, el licenciado Carlos Montes. Montes no era solo un abogado. Era un verdugo corporativo. Cobraba un salario masivo de 17.000 pesos por hora solo para enterrar a los enemigos de sus clientes bajo montañas de mociones procesales. Era el hombre que contratabas cuando querías despojar a la parte contraria de cada centavo, incluso antes de que comenzara el juicio. Montes se reclinó en su costosa silla de cuero. Golpeaba un pesado bolígrafo de oro contra su bloc de notas legal. Ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando llegué a la mesa del demandante. Yo no era nada para él, solo otro insecto molesto que aplastar antes de su descanso para el almuerzo. Dejé mis cajas en el suelo. El golpe sordo resonó fuertemente en la sala de techos altos. Abrí la caja superior y saqué mi carpeta principal. Roberto giró la cabeza. Me miró, observando mi traje húmedo y mi evidente falta de asesoramiento legal. Miró la silla vacía a mi lado. Una sonrisa cruel y ensayada se dibujó en su rostro. Se reclinó, respiró lentamente y habló. No le susurró a su abogado. Proyectó su voz para que el sonido llegara perfectamente a la galería abarrotada detrás de nosotros.
Ni siquiera pudiste pagar un abogado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado. Estaban diseñadas para herir profundamente. Eran una declaración pública de poder absoluto, un recordatorio de mi lugar en el fondo de su mundo. Unas pocas risas dispersas llegaron desde las filas de atrás. Los amigos de mi padre, sus compañeros de golf, sus contratistas dependientes. Se reían con él. Se reían de mí. La multitud le creyó por completo. No me sonrojé de ira. No bajé la cabeza. Simplemente abrí mi gruesa carpeta y la coloqué sobre la oscura mesa de roble. Respiré lenta y firmemente. Las pesadas puertas de madera detrás del estrado se abrieron. El oficial de la sala llamó al orden. Todos se pusieron de pie. El juez David Herrera entró y tomó su asiento, muy por encima de nosotros. El juez Herrera era una auténtica institución en el distrito. Tenía ojos que no se perdían absolutamente nada. No toleraba a los que hacían perder el tiempo. Abrió el expediente del caso colocado ante él y miró la documentación. Normalmente, cuando un litigante que se representa a sí mismo se presenta ante un juez, ves un destello de profunda irritación en los ojos del juez. Las personas que se representan a sí mismas suelen traer quejas desordenadas, escritas a mano, llenas de divagaciones emocionales y sin fundamento legal. El juez Herrera miró mi expediente. No suspiró. Pasó la primera página, luego la segunda. El silencio en la sala comenzó a alargarse. Se alargó tanto que la galería dejó de arrastrar sus pies mojados. El juez Herrera miró el documento como si acabara de meter la mano en un cajón oscuro y hubiera tocado el frío acero de una pistola cargada. Era una mirada de puro, absoluto respeto por el peligro oculto en esas páginas. Me miró directamente. No dijo una sola palabra, pero toda la atmósfera de la sala cambió. En la mesa de la defensa, Montes dejó escapar un silencioso suspiro de aburrimiento. Extendió su mano cuidada y acercó su copia de mi carpeta de oposición. Abrió casualmente la pesada cubierta. Observé sus manos. Observé su rostro. Montes agarró la esquina de la primera página para pasarla, pero sus dedos se detuvieron de repente. Su mano se congeló por completo en el aire. Sus ojos se clavaron en la esquina superior izquierda del documento. Luego, sus ojos se dispararon hacia el centro. El costoso bolígrafo de oro se le escapó de los dedos. Cayó ruidosamente sobre la mesa de madera. Montes pasó rápidamente a la página siguiente, y luego a la otra. Su respiración cambió. La postura engreída y relajada desapareció al instante. Sus hombros se tensaron tanto que casi le tocaban las orejas. El color saludable desapareció por completo de su rostro, dejándolo con el aspecto de un anciano enfermo y aterrorizado, frente a un pelotón de fusilamiento. Reconoció la brutal precisión quirúrgica de los argumentos legales. Se inclinó hacia adelante, con la nariz casi tocando el papel. Dios mío, susurró, y la sala estaba tan absolutamente en silencio que su susurro cruzó la tensa brecha entre nuestras mesas. ¿De verdad es él? Apenas fue un aliento, pero fue suficiente. Roberto lo oyó. Frunció el ceño profundamente. Giró la cabeza para mirar a su costoso abogado. Por primera vez en su larga y arrogante vida, mi padre vio a Montes perder el ritmo. Montes no estaba mirando al juez. Me estaba mirando a mí como si yo fuera un fantasma. Roberto se movió incómodo en su silla. La sonrisa triunfante y burlona se le borró del rostro. La confusión total la reemplazó. Miró a su aterrorizado abogado, luego a la pila de papeles. Y finalmente, volvió a mirarme a mí. Buscó en mi rostro al hijo obediente que siempre se echaba atrás para salvar el nombre de la familia. Le sostuve la mirada. No parpadeé. Mi pulso latía lento, tranquilo y constante. Roberto aún no lo sabía. El hombre al que se había preparado alegremente para humillar en esta sala de tribunal se había ido para siempre. Murió el día en que mi padre lo dejó fuera de la oficina y destruyó su buen nombre. Ahora, déjame contarte exactamente cómo enterré a ese hombre y cómo construí el fantasma que estaba a punto de destrozar este imperio. No crecí en una familia normal.
Crecí dentro de una estructura de poder localizada. En un lugar como San Cristóbal de las Rocas, el apellido Garza era una llave maestra que abría todas las puertas. Cada vez que mi padre entraba en una habitación llena de gente, todo el consejo empresarial local se ponía de pie al unísono para estrecharle la mano. Lo llamaban el Rickenstracte del Estado. Llevaba ese título como una pesada corona de oro, y se aseguraba de que todos en nuestra casa la pulieran a diario. Dentro de nuestra casa, las reglas nunca estaban escritas, pero estaban talladas en los cimientos mismos. El hijo de oro hereda el reino. El otro hijo se encarga del trabajo sucio que nadie más quiere tocar, limpia los desastres, y luego permanece perfectamente en silencio, en un segundo plano. Ese era el orden natural e indiscutible de las cosas en el universo de mi padre. Julián nació para estar en el centro de atención. Yo nací para barrer el suelo debajo de él. Pero nunca fui una cosa frágil. Observaba. Aprendí exactamente cómo funcionaban los sistemas. Tenía una mente que gravitaba naturalmente hacia la lógica dura y los hechos concretos. Era excepcionalmente bueno en el análisis de riesgos. Podía leer un contrato comercial de 300 páginas y encontrar la única laguna legal letal, escondida en lo profundo del párrafo 42. Usé esas habilidades específicas para construir mi ruta de escape. Después de terminar la universidad, hice las maletas y me mudé a la Ciudad de México. Construí una vida muy tranquila y exitosa para mí como experto en cumplimiento corporativo y reestructuración de riesgos bajo mi nombre legal completo, Elías Valdés. Abandoné por completo el apellido Garza. Cada certificación de cumplimiento corporativo, cada artículo publicado sobre análisis de fracaso empresarial, estaba registrado a nombre de Elías Valdés. Mi padre lo odiaba absolutamente. Era un recordatorio diario y legalmente vinculante de que yo existía completamente fuera de su jurisdicción. Entonces, el imperio familiar comenzó a temblar. Grupo Logístico Garza se había expandido demasiado rápido. Mi padre y Julián habían comprado demasiados terrenos industriales, firmado demasiados préstamos comerciales de alto interés, e ignorado por completo la base operativa necesaria para soportar ese tipo de crecimiento agresivo. Se estaban ahogando en su propia ambición. Mi padre me llamó un martes por la noche, en un día frío. No pidió un favor como un padre normal. Dio una directiva. Usó un tono de voz que implicaba que le debía mi propia existencia. Me dijo que volviera a casa por solo 6 meses. Dijo que necesitaba exactamente 6 meses para estabilizar el sistema, para poder concentrarse por completo en cuidar de mi madre, que estaba envejeciendo. Era la trampa perfecta. Cebada con el deber familiar. Empaqué mi vida independiente y conduje de regreso a San Cristóbal. Realmente creía que era una misión temporal. La empresa era una zona de desastre absoluta. Me arremangué y me puse a trabajar. Pasé días de 16 horas desenredando su enorme desastre. Reorganicé toda su cartera de seguros comerciales. Revisé cientos de contratos de proveedores descuidados y renegocié los terribles términos que Julián había aceptado. Logré rescatar 3 enormes préstamos comerciales del borde del abismo, reestructurando sus cláusulas financieras en el último momento. Construí una máquina funcional y rentable a partir de la chatarra oxidada que me entregaron. Pero los 6 meses prometidos pasaron. Luego pasó un año. Cada vez que intentaba devolverles las riendas y hacer mis maletas, aparecía de repente una nueva crisis fabricada de la nada. Y la parte más repugnante de todo era ver cómo mi agotador trabajo era digerido por la máquina de relaciones públicas de la familia. Cada préstamo que salvé, cada brutal auditoría de cumplimiento que pasé, fue hábilmente reempaquetado para el público. En las reuniones del ayuntamiento y en las cenas de la Cámara de Comercio, mi padre le daba una palmada orgullosa en la espalda a Julián. Anunciaba a la sala abarrotada que Julián estaba haciendo un trabajo absolutamente fantástico, navegando la compañía a través de un difícil trimestre económico. A mí nunca me mencionaron. Nunca recibí un ascenso. Nunca vi un aumento en mi salario. Era el fantasma en la máquina. Era el motor invisible que hacía que el hijo de oro pareciera un genio. Sentado en mi oscura oficina a altas horas de la noche, viendo a Julián llevarse todo el crédito en el periódico local por una compleja estrategia de mitigación de riesgos que yo había pasado 3 semanas construyendo desde cero, la fría verdad finalmente me golpeó.
Mi padre no odiaba mi talento. Necesitaba desesperadamente mi cerebro para evitar que su imperio se derrumbara. Lo único que Roberto odiaba de verdad era el hecho de que mi talento existía completamente fuera de su control directo. Quería consumir mi identidad hasta que no quedara nada más que una herramienta útil para el legado Garza. A Julián le encantaban los aplausos. Le emocionaba la adrenalina de cerrar un gran trato. Lo que odiaba absolutamente era el proceso lento y meticuloso de hacer las cosas legalmente. Veía mi marco de cumplimiento como un molesto obstáculo, que ralentizaba su ambición personal. Así que Julián comenzó a encontrar formas creativas de eludir mi sistema. Empezó con cosas pequeñas. Noté que varios nuevos proveedores de paisajismo y desbroce de terrenos habían sido contratados sin completar las verificaciones financieras de antecedentes obligatorias. Eran empresas fantasma, proveedores improvisados creados por sus amigos de copas para quedarse con el dinero sobrante de nuestros masivos presupuestos de construcción. Luego noté las estructuras de pago. Julián estaba dividiendo intencionadamente las grandes facturas de los proveedores en grupos más pequeños y distintos de pagos. Estaba autorizando transferencias bancarias justo por debajo del umbral de reporte federal de 200.000 pesos, para evitar activar las alertas automáticas del banco y las revisiones internas de cumplimiento. A los ojos del gobierno federal, es una enorme señal de alerta de fraude. Comencé a cavar más profundo en los archivos digitales. Fue entonces cuando encontré el primer documento falsificado. Era una factura rutinaria de aprobación de pruebas de suelo. La factura tenía un sello de aprobación extraño e irregular. Abrí el registro de enrutamiento digital y la sangre se me heló. Justo ahí, en la parte inferior de la pantalla, mirándome fijamente, estaba mi propia firma electrónica. El sistema registraba que yo había revisado y aprobado personalmente la autorización a las 11 de la noche de un martes. Ni siquiera había abierto esa carpeta de proyecto específica. Revisé otro archivo, y luego otro. Mi firma digital estaba estampada en docenas de pagos acelerados que eludían por completo mi departamento. Inmediatamente imprimí los registros y entré directamente en la oficina de la esquina de Julián. Dejé los papeles sobre su escritorio de cristal y exigí una auditoría forense completa e independiente de todo el sistema de pagos. Julián ni siquiera se inmutó. Simplemente se rió. Se reclinó en su silla de cuero, arrojó las llaves del porche sobre el escritorio, y con toda calma, culpó de toda la discrepancia a un fallo en la reciente migración del software de contabilidad. Ambos sabíamos que estaba mintiendo. Antes de que Julián pudiera inventar otra mentira, mi padre entró en la oficina. Cerró la pesada puerta de roble detrás de él. Miró los registros impresos sobre el escritorio. Luego me miró a mí. Su expresión se endureció, convirtiéndose en una familiar máscara de decepción paternal. Simplemente quería que el conflicto terminara para que la máquina pudiera seguir funcionando. Me dijo que bajara la voz. Dijo que estaba exagerando por un pequeño descuido administrativo. Cuando insistí, señalando las graves responsabilidades legales de los documentos de cumplimiento falsificados, me interrumpió por completo. Se acercó, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un registro peligroso y autoritario. No actúes como un abogado externo, dijo. Eres familia. Esa única frase era la llave maestra psicológica de toda su operación. Era el arma definitiva del silencio. Cada vez que exigía estándares profesionales, cada vez que señalaba una violación flagrante de la ley, me lanzaban la palabra familia a la cara. Estaba diseñada para hacerme sentir desleal. Exigían la experiencia rigurosa de un abogado corporativo bien pagado, pero esperaban la obediencia ciega e incuestionable de un hijo silencioso. Salí de la oficina esa tarde con una nauseabunda revelación. Si Julián estaba adjuntando mi firma electrónica a facturas nacionales, ¿a qué más le estaban poniendo mi nombre? Pasé las siguientes 48 horas duplicando en secreto los servidores de correo saliente. Necesitaba ver exactamente qué se estaba enviando a nuestros socios financieros externos. Me senté en mi oscuro apartamento bebiendo café negro, analizando miles de archivos adjuntos encriptados. La verdad que descubrí era mucho peor que una malversación insignificante o una contratación perezosa. Mi padre y mi hermano estaban usando mi reputación profesional, ganada con tanto esfuerzo, como un escudo a prueba de balas.
Cada solicitud de crédito enviada a los bancos regionales, cada oferta presentada a la Junta de Desarrollo Estatal, destacaba prominentemente mis credenciales. Los bancos confiaban en el grupo logístico Garza únicamente porque Elías Valdés figuraba como el principal garante del cumplimiento normativo. Mi nombre era lo único que hacía que su dinero sucio pareciera limpio. La última y aterradora pieza del rompecabezas se encajó a altas horas de un viernes por la noche. Estaba revisando un paquete de préstamo garantizado para un enorme centro logístico multifásico planeado cerca de la ribera del río Santiago. Era la joya de la corona absoluta de la estrategia de expansión de mi padre. Pero el terreno bajo el sitio propuesto era altamente inestable. Era un antiguo vertedero de productos químicos que requería millones de pesos en remediación ambiental obligatoria antes de que una sola pala pudiera tocar la tierra. La responsabilidad era astronómica. Si la filtración química llegaba al suministro de agua cercano, las multas federales resultantes llevarían a la empresa a la quiebra de la noche a la mañana. Adjunto a la última página de la garantía del préstamo había un certificado formalizado de cumplimiento ambiental. Declaraba falsamente que toda la remediación preliminar del suelo se había completado con éxito, de acuerdo con las estrictas normas federales. Y justo al final de ese documento fraudulento y altamente ilegal, estaba mi firma electrónica verificada. Mi estómago se retorció violentamente. El aire en mi pequeño apartamento de repente se sintió demasiado escaso para respirar. Esto ya no era una historia sobre un padre narcisista que se negaba a compartir el centro de atención. Ya no se trataba de un hermano perezoso que tomaba atajos. Esto era una conspiración criminal completamente realizada y meticulosamente planeada. Me habían designado intencionadamente como la cara limpia y altamente cualificada de sus apuestas más peligrosas. Estaban construyendo silenciosamente un rastro de papel hermético que apuntaba directamente a mi escritorio. Cuando los reguladores ambientales finalmente llegaran con sus kits de prueba, cuando todo el frágil imperio se derrumbara inevitablemente bajo el peso de su propio fraude asombroso, Roberto y Julián simplemente se irían. Le entregarían a las autoridades federales mis certificados de cumplimiento firmados digitalmente. Se harían las víctimas trágicas de un oficial de cumplimiento deshonesto que había ocultado la verdad a su propia y confiada familia. Seguí el rastro de papel digital desde los certificados de cumplimiento fraudulentos hasta los activos físicos reales de la empresa. Saqué las escrituras del enorme parque logístico de la Ribera. Las propiedades ya no pertenecían a la entidad corporativa principal de Garza. Habían sido desviadas silenciosa y sistemáticamente, transferidas a través de una serie de complejos acuerdos de fideicomiso a una sociedad de responsabilidad limitada recién formada. El único socio gerente, dueño del 100% de las acciones con derecho a voto y los derechos de beneficio, era Julián. Fui completamente borrado de la riqueza que había salvado con mis propias manos. El cuchillo fatal se clavó a la mañana siguiente. Encontré un documento notariado enterrado dentro de una carpeta de Manila mal etiquetada en los archivos físicos. Era un acuerdo de garantía personal. Este documento iba mucho más allá de una firma electrónica falsificada. Este trozo de papel me obligaba legalmente, a mí personalmente, a cubrir el costo total de la limpieza tóxica si los fondos de desarrollo corporativo se agotaban. Mis cuentas bancarias personales, mis salarios futuros, toda mi vida profesional, estaban legalmente comprometidos contra millones de pesos en posibles multas federales por contaminación. Marché directamente a la suite ejecutiva con el documento físico temblando en mi mano. Entré en la oficina de mi padre y exigí una explicación completa. Roberto se quitó tranquilamente las gafas de leer y cruzó las manos. Me miró con la expresión aburrida de un hombre que explica un concepto básico a un niño lento. Me dijo que era simplemente una medida temporal requerida por los bancos, porque Julián ya estaba sobrecargado con otras garantías. Luego su voz bajó una octava, volviéndose fría e increíblemente dura. Me miró con ojos calculadores y dijo que la familia me había acogido generosamente, me había dado un propósito y un salario. Se inclinó hacia adelante y afirmó que finalmente había llegado el momento de que pagara mi deuda con la familia. Deslizó un costoso bolígrafo de oro sobre el escritorio pulido. Me dijo que firmara la confirmación retroactiva y dejara de ser tan dramático. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Una vena gruesa pulsaba en mi sien.
Miré fijamente al hombre que compartía mi sangre, dándome cuenta de que me arrojaría con gusto a una prisión federal solo para salvar unos pocos acres de tierra envenenada. Me negué a tocar el bolígrafo. Me di la vuelta y salí de la habitación sin decir una sola palabra. Su represalia fue increíblemente rápida y absolutamente total. Cuando llegué al edificio corporativo a la mañana siguiente, mi tarjeta de acceso electrónica parpadeó en rojo fijo. Las pesadas puertas de seguridad de cristal permanecieron cerradas. Volví a mi coche e intenté iniciar sesión en el servidor virtual de la empresa. Mis credenciales de acceso administrativo habían sido completamente eliminadas. La pantalla simplemente decía acceso denegado. 10 minutos más tarde, un guardia de seguridad privado golpeó la ventanilla de mi coche. Exigió que entregara inmediatamente mi teléfono móvil y mi portátil, proporcionados por la empresa. Para el mediodía, un sobrelegal grueso fue deslizado por debajo de la puerta principal de mi apartamento. Era un paquete de finiquito completo, redactado meticulosamente por Montes. Los términos dentro del documento eran legalmente nauseabundos. Si quería recibir unos míseros 2 meses de gastos básicos de subsistencia, tenía que firmar una cláusula que admitía explícitamente graves errores administrativos y negligencia grave en el departamento de cumplimiento. El paquete también incluía un acuerdo de no divulgación férreo que me amordazaría legalmente por el resto de mi vida. Estaban tratando de obligarme a comprar mi propio silencio firmando una confesión falsa. Tiré el sobre a la basura. Pero el verdadero horror sofocante de su plan fue la rapidez con la que armaron a todo el pueblo en mi contra. Para el viernes por la noche, una única narrativa, perfectamente sincronizada, había inundado las calles de San Cristóbal. Escuché los susurros en el supermercado. Vi las miradas de juicio en la gasolinera. Roberto y su compañero de golf más cercano habían sembrado la historia con precisión quirúrgica a través de su vasta red. El pueblo estaba alborotado con la trágica noticia sobre el hijo Garza. La gente susurraba que me había vuelto peligrosamente inestable. Afirmaban que todavía estaba resentido por un divorcio complicado y doloroso que había pasado años atrás. La historia que se tragaron entera fue que había arruinado por completo los archivos corporativos por pura incompetencia histérica, había causado un daño financiero masivo, y luego simplemente me había escapado. Necesitaban destruir públicamente mi credibilidad tan a fondo que, si alguna vez intentaba decir la verdad sobre sus fraudes, sonaría como nada más que un hombre loco y amargado buscando una venganza mezquina. Me dejaron sin ingresos, sin representación legal y con una reputación arruinada en un pueblo que adoraba el suelo que pisaban. Empaqué mis pertenencias personales restantes en la cajuela de mi coche y me alejé hasta las afueras del pueblo. Encontré un apartamento diminuto y con corrientes de aire, directamente encima de una vieja farmacia de la esquina. El alquiler era de exactamente 8.000 pesos al mes. El olor a antiséptico y polvo viejo se filtraba constantemente a través de las tablas del suelo. Para sobrevivir al shock inicial de no tener ingresos, empeñé un reloj vintage que había comprado con mi primer gran bono corporativo. Conseguí suficiente dinero para mantener las luces encendidas y comprar comida. 3 semanas después de mudarme al apartamento sobre la farmacia, mi madre falleció. Su muerte fue silenciosa, un lento desvanecimiento que reflejaba cómo había vivido sus últimos años dentro de esa extensa hacienda. Asistí al funeral, de pie en el borde del cementerio, lejos de la primera fila donde mi padre y Julián interpretaban los papeles del patriarca afligido y el hijo hermoso. Me fui antes de la oración final. 2 días después, un abogado de sucesiones me contactó. Supuse que se trataba de una pequeña herencia, quizás algunos muebles viejos. En cambio, me entregó un sobre de manila grueso. Dentro había una pequeña llave de candado de latón y un papel que detallaba el alquiler de una bodega climatizada en la autopista. La unidad estaba registrada únicamente a nombre de mi madre, Sara. Conduje hasta las instalaciones a altas horas de la noche. Esperaba encontrar viejos álbumes de fotos o su colección de porcelana antigua. Deslicé la puerta de metal hacia arriba. La bombilla del techo parpadeó. No había recuerdos sentimentales dentro. La pequeña habitación estaba apilada del suelo al techo con contenedores de plástico de alta resistencia, cajas de archivo bien atadas y varios archivadores de metal. Era un archivo. Mi madre, Sara, nunca había sido una rebelde. Nunca levantó la voz en la cena y nunca desafió abiertamente a mi padre.
Pero no era ciega. Sabía exactamente con quién estaba casada. Así que, en el silencio total de su largo matrimonio, se convirtió en una meticulosa historiadora. Acumuló la verdad. Guardó todo, operando como un fantasma, preparándose para el inevitable día en que los hechos reales necesitarían ser probados. Me senté en el frío suelo de hormigón y comencé a abrir las cajas. El volumen de datos brutos era asombroso. Encontré cadenas de correos electrónicos que se remontaban a casi una década. Encontré cuadernos de reuniones escritos a mano. Y lo más importante, encontré una pequeña caja de seguridad impermeable que contenía 4 discos duros externos. Conecté el primer disco a mi portátil. Contenía cientos de horas de archivos de audio sin procesar, grabaciones digitales de conferencias telefónicas corporativas internas. Hice clic en un archivo fechado aproximadamente 7 meses antes. El audio era nítido. Escuché la voz de mi padre, aguda y autoritaria, ordenando explícitamente al Departamento de Finanzas que procesara millones de pesos en pagos secundarios a proveedores a través del sistema de inmediato, para enterrar las facturas antes de que llegara el equipo de auditoría. Escuché las grabaciones hasta que salió el sol. Esto ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Mi madre me había dado la munición exacta que necesitaba para derribar el imperio. En el fondo de una de las cajas, sobre una pila de pólizas de seguro, había un pequeño trozo de papel de bloc de notas amarillo. Reconocí la letra inclinada de mi madre de inmediato. Era una sola frase. Él apuesta a que tú sentirás vergüenza antes de que él tenga que sentirla. Esa frase me golpeó como un golpe físico. Arrancó el pesado agotamiento y lo reemplazó con una claridad cegadora y fría. Doblé la pequeña nota amarilla y la guardé de forma segura en mi bolsillo. Era hora de ir a la guerra. La supervivencia requiere capital. La guerra requiere un suministro interminable de él. Mi fondo de emergencia era finito y necesitaba una fuente de ingresos que existiera completamente fuera de las sofocantes fronteras de mi estado natal. No podía arriesgarme a que mi padre rastreara mis finanzas a través de la red bancaria local. Cogí mi teléfono y marqué un número que no había llamado en más de 4 años. Llamé a Mateo. Mateo era mi antiguo jefe en la ciudad. Ahora era socio principal en Blackledge Special Situations. Blackledge no era un bufete de abogados estándar y educado. Eran una unidad de guerra corporativa boutique. Se especializaban en manejar fraudes corporativos masivos y disputas viciosas por el control de juntas directivas. Eran las personas que contratabas cuando millones de pesos desaparecían en la oscuridad, y necesitabas a alguien despiadado para arrancar las tablas del suelo corporativo y encontrar a las ratas. Mateo respondió al segundo timbre. No le hice perder su valioso tiempo con una historia emotiva y lacrimógena. Le expuse los puntos básicos de mi situación actual. Le dije que estaba completamente aislado, enfrentando amenazas legales agresivas, y que actualmente me preparaba para desmantelar por completo un monopolio local fuertemente arraigado desde cero. Le pregunté si tenía algún trabajo remoto excedente para un contratista forense independiente. Mateo escuchó en silencio. No ofreció ni una sola palabra de consuelo fácil. Dejó pasar un segundo largo y pesado antes de hablar finalmente. ¿Quieres que te mimen o quieres ganar un caso genuinamente difícil?, preguntó. Le dije que quería ganar. Me contrató en el acto. Me convertí en un operativo fantasma para Blackledge. Me senté en la pequeña y desvencijada mesa de madera de mi apartamento con corrientes de aire y transformé mi espacio vital aislado en un centro de mando forense táctico. Mateo me enviaba archivos digitales fuertemente encriptados de disputas corporativas masivas que ocurrían a 3 estados de distancia. Mi vida se convirtió en una clase magistral de disciplina extrema y castigadora. Cada día comenzaba exactamente a las 5 de la mañana. Me ataba las zapatillas y corría 10 kilómetros por las calles oscuras y heladas del pueblo. Corría pasando por los restaurantes locales donde los hombres se sentaban a beber café barato, creyendo plenamente las viciosas mentiras que mi familia les vendía. El agotamiento físico extenuante quemaba la ansiedad persistente. Dejaba mi mente completamente clara, aguda y totalmente fría. A las 7, ya estaba sentado en mi escritorio. Pasaba las siguientes 10 horas haciendo un profundo análisis estructural para Mateo. Auditaba enormes y enrevesadas carteras de préstamos comerciales.
Rastreaba cadenas de pago ocultas a través de densas capas de sociedades holding offshore. Estaba haciendo exactamente el mismo tipo de caza forense que necesitaba hacer para mi propio caso inminente, pero me pagaban 4.250 pesos la hora por hacerlo para otra persona. Deposité mi primer cheque de Blackledge en una cuenta de negocios offshore nueva y altamente segura. La visión de esas 6 cifras llegando al libro mayor fue un momento de puro alivio táctico. Finalmente tenía mi cofre de guerra. El gran punto de inflexión ocurrió a finales de otoño. Mateo me asignó a un caso de reestructuración de deuda increíblemente tóxico con sede en Monterrey. Un gran promotor inmobiliario comercial estaba tratando activamente de declararse en bancarrota y eliminar más de 680 millones de pesos en deuda no garantizada. Sus abogados defensores eran agresivos, increíblemente caros y extremadamente confiados. Tomé todo el historial financiero del promotor y lo desglosé hasta el nivel molecular absoluto. Pasé 90 horas seguidas comparando las fechas de sus libros de contabilidad internos con las tasaciones de impuestos a la propiedad del municipio. Finalmente, encontré el fallo fatal oculto. Descubrí una ventana de 14 días en la que las sociedades holding subsidiarias técnicamente no existían legalmente, lo que significaba que las transferencias masivas de activos eran legalmente nulas desde el momento en que se firmaron. Escribí un análisis forense de 40 páginas detallando exactamente cómo el promotor cometió fraude de bancarrota sistemático. Fue una obra maestra de contabilidad letal. Mateo llevó mi análisis impreso a la conferencia final de acuerdo en Monterrey. Dejó mi informe sobre la pulida mesa de caoba. El abogado contrario leyó mis hallazgos y se rindió por completo en 2 horas. Se rindieron por completo. El abogado defensor principal de ese promotor corrupto, el hombre que fue humillado públicamente y cuya firma perdió millones debido a mi informe, no era otro que el licenciado Carlos Montes, el mismo abogado de 17.000 pesos la hora que mi padre acababa de contratar para aplastarme. Montes nunca había visto mi cara. Solo conocía el nombre firmado al final de ese devastador informe, Elías Valdés. No tenía idea de que el hijo loco y arruinado al que se preparaba para ridiculizar en el distrito de San Cristóbal era el mismo arquitecto forense que ya lo había destruido. Mientras yo construía esta nueva y letal realidad, las piezas externas de mi propio rompecabezas comenzaron a caer en mi regazo casi simultáneamente. El aislamiento de mi nueva vida se rompió una helada noche de martes. Alguien golpeó fuerte en la pesada puerta de madera de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Daniel de pie bajo la lluvia torrencial. Daniel era el antiguo administrador de sistemas de toda la red corporativa. Mi hermano lo había despedido sin previo aviso exactamente 14 días antes, culpándolo públicamente de un fallo masivo en los protocolos de seguridad digital. Pero Daniel era meticuloso. Antes de que los guardias de seguridad privados lo escoltaran fuera, copió silenciosamente los registros de acceso maestro en una unidad flash fuertemente encriptada. Lo dejé entrar. Se sentó en la pequeña mesa de mi cocina, abrió su portátil y sacó los datos brutos del servidor. Señaló una secuencia específica de texto verde brillante en la pantalla negra. Los registros del servidor proporcionaban una prueba absoluta de que mis credenciales administrativas no habían sido pirateadas por alguna amenaza externa aleatoria. Fueron anuladas y secuestradas manualmente desde una dirección de protocolo de Internet interna. Esa dirección específica estaba conectada directamente a la oficina privada de Julián. 72 horas después, otro fantasma de la nómina de la empresa se puso en contacto. Samuel era dueño de una pequeña y luchadora empresa de paisajismo y preparación de terrenos. Me pidió que nos reuniéramos en un restaurante oscuro y completamente vacío en la desolada autopista del estado. Sus manos temblaban físicamente mientras sostenía su taza de café. Confesó que Julián le había prometido una tarifa mensual garantizada si le permitía canalizar las facturas de equipos pesados a través de su cuenta corriente corporativa. Samuel actuaba como una estación de paso ciega para los fondos robados, enviando el dinero directamente a las empresas fantasma de Julián. Me entregó copias físicas meticulosas de cada número de ruta bancaria. Finalmente, un especialista de crédito senior del Banco Comercial Regional, Gabriel, me llamó a altas horas de la noche desde un teléfono prepago desechable. Su conciencia profesional lo estaba devorando.
Confirmó que el Comité de Riesgo Interno del banco había aprobado específicamente las enormes excepciones financieras para nuestros proyectos de expansión más recientes solo porque mis impecables certificaciones de cumplimiento estaban adjuntas al frente de los paquetes. La confianza del banco estaba en Elías Valdés, no en Roberto Garza. Regresé a mi apartamento y colgué cada pieza de evidencia reunida en la pared de yeso agrietado. Usé hilo rojo para conectar las transacciones financieras e hilo azul para conectar los registros de acceso digital. Los organicé en una única y horrible narrativa cohesiva de robo premeditado. Tenía los registros del servidor, el rastro del dinero, la admisión del banco y las cintas de audio de mi madre. Dejé de recopilar información. Comencé a contraatacar. Un lunes tranquilo y helado por la mañana, caminé directamente al juzgado de distrito y presenté una demanda civil masiva y muy detallada contra Grupo Logístico Garza, contra mi padre, Roberto, y contra mi hermano, Julián. No pedí un acuerdo educado y silencioso a puerta cerrada. No envié una carta de advertencia. Solicité formalmente al tribunal una sentencia declaratoria total para invalidar por completo la garantía personal fraudulenta que llevaba mi firma digital falsificada. Exigí una orden judicial para congelar inmediatamente todas las transferencias de activos corporativos en curso en toda su cartera de bienes raíces. Solicité acceso forense completo y sin restricciones a sus servidores de comunicación interna. Y lo más importante, presenté una moción para determinar oficialmente mi verdadero rol estructural dentro de las entidades corporativas en disputa. Quería destruir legalmente su patética narrativa de que yo era simplemente un empleado de bajo nivel que hacía papeleo administrativo básico. Mi padre no se retiró. Poseía un ego que simplemente no comprendía el concepto de rendición. Para Roberto Garza, el sistema judicial del distrito era simplemente otro instrumento contundente que podía usar cómodamente para hacer cumplir la obediencia familiar total. Escaló la guerra de inmediato. Menos de 48 horas después de mi presentación inicial, su costoso equipo legal presentó una contrademanda viciosa e increíblemente agresiva contra mí. Montes, el despiadado abogado corporativo, redactó un documento brutal que me pintaba formalmente como un ex empleado profundamente amargado y emocionalmente inestable, que actuaba enteramente por despecho y celos familiares. La contrademanda me acusaba abiertamente de participar en una campaña maliciosa de acoso familiar. Afirmaban que estaba intentando extorsionar a mi generoso padre a través de un litigio frívolo y sin fundamento. Montes salpicó deliberadamente sus escritos legales con insultos apenas velados, apoyándose fuertemente en la narrativa de que yo era simplemente un hombre roto que arremetía después de un divorcio difícil. Montes creía firmemente que envolver mi caso en la fea vestimenta de una disputa doméstica cegaría por completo al juez ante la evidencia financiera cruda enterrada en los anexos. Roberto estaba ejecutando el clásico y brutal juego de desgaste corporativo. Sabía que yo no tenía ingresos formales en San Cristóbal. Creía firmemente que su abrumadora ventaja financiera me aplastaría. Tenía la intención de alargar el proceso de descubrimiento legal durante años. Planeaba enterrarme bajo enormes montañas de costosas mociones procesales y agotar por completo mis limitados recursos financieros hasta que me viera obligado a firmar un acuerdo de conciliación asfixiante solo para evitar vivir en la calle. Planeó un asedio largo, lento y agónico, pero falló fundamentalmente en tener en cuenta la enorme debilidad interna de su propio hijo. La repentina y muy pública presentación de mi demanda envió una onda expansiva masiva a través del sector financiero regional. Los prestamistas comerciales monitorean activamente los expedientes de los tribunales locales en busca de riesgos. Uno de nuestros principales patrocinadores institucionales leyó la solicitud de medida cautelar y entró en pánico al instante. Inmediatamente congelaron un paquete masivo de expansión financiera de varios millones de pesos que Julián necesitaba desesperadamente para mantener a flote sus nuevas empresas fantasma. Se negaron rotundamente a liberar los fondos de construcción pendientes hasta que la disputa legal se resolviera por completo. Esa única línea de crédito congelada destrozó por completo la arrogante e intocable fachada de mi hermano. El hijo de oro entró en pánico total. Operaba bajo la aterradora y repentina comprensión de que su flujo de efectivo irrastreable estaba completamente muerto. La humillación pública fue una estrategia calculada diseñada para ablandarme. Pero a puerta cerrada, Julián se estaba desmoronando. A altas horas de un jueves por la noche, Julián bebió demasiado licor barato en el rincón oscuro de su enorme y moderna sala de estar.
Las líneas de crédito comerciales congeladas estaban asfixiando lentamente sus empresas fantasma privadas, y la inmensa presión estaba resquebrajando su fachada de hijo de oro. Su lengua se volvió suelta, descuidada e increíblemente arrogante. Entró tambaleándose en el dormitorio principal y comenzó a alardear en voz alta ante su esposa sobre su brillante e infalible estrategia legal para la mañana siguiente. En su estupor de borracho, dejó escapar un secreto masivo y fatal. Se rió incontrolablemente mientras admitía que su aterrador abogado, Montes, no tenía ni la más remota idea de contra quién estaba luchando en realidad. Montes había revisado a fondo varios documentos financieros altamente especializados que llevaban el nombre de Elías Valdés. Pero el arrogante abogado nunca había conectado esa firma corporativa profesional con el hijo roto y emocional al que se preparaba para humillar. La esposa de Julián se sentó en silencio en el borde del colchón, escuchando a su marido divagar y jactarse. Estaba completamente harta de la sofocante y tóxica dinámica de la familia Garza. Durante años, había observado en silencio cómo los hombres de la familia obligaban constantemente a todos a su alrededor a tragarse su orgullo, ocultar su inteligencia y permanecer perfectamente en silencio solo para proteger frágiles egos masculinos. Despreciaba la forma en que destruían casualmente a las personas para mantener su impecable imagen pública. A altas horas de esa noche, mucho después de que Julián se hubiera desmayado boca abajo sobre las costosas sábanas de algodón, ella cogió su teléfono móvil. Me envió un mensaje altamente encriptado y completamente anónimo. Me advirtió explícitamente que el equipo legal contrario estaba preparando un brutal protocolo de asesinato de carácter. Toda su estrategia en el tribunal se basaba en gran medida en pintarme como un hombre incompetente y completamente histérico, que no tenía ninguna capacidad profesional o legal para siquiera leer los complejos libros de contabilidad corporativos, y mucho menos para auditarlos en busca de fraude. Me senté solo en la tenue luz parpadeante de mi pequeño apartamento y leí el brillante mensaje de texto en la pantalla de mi teléfono. No entré en pánico. Caminé tranquilamente hacia mi escritorio y abrí la gruesa carpeta negra que descansaba firmemente sobre la superficie de madera. Tenía todo lo que necesitaba. Mientras tanto, Julián se despertó bañado en sudor frío. El alcohol se había disipado, dejando solo un terror ciego. Corrió de vuelta a la oficina ejecutiva a las 2 de la mañana y comenzó a tratar frenéticamente de cubrir sus huellas. Empezó a borrar en masa correos electrónicos internos sensibles que lo vinculaban a las empresas fantasma. Alteró contratos de proveedores digitales en el sistema. Movió fondos apresuradamente entre varias cuentas tratando de ocultar el dinero de las inminentes citaciones judiciales. Pero Julián no era un arquitecto de sistemas. Era solo un ladrón en un Porsche 911 muy caro. No se dio cuenta de que cada vez que pulsaba la tecla de borrar en su teclado, el servidor principal generaba un archivo de respaldo automático y altamente encriptado en un directorio oculto que Daniel, nuestro antiguo administrador de TI, había configurado meses atrás. En su absoluto y desesperado pánico por destruir la evidencia antes de que el juez pudiera verla, el hijo de oro estaba generando sistemáticamente una huella digital masiva e irrefutable que apuntaba directamente a su propia e innegable culpabilidad. La trampa finalmente se estaba cerrando, y eran ellos quienes tiraban de la palanca. En el juzgado de distrito, Montes presentó oficialmente una moción masiva para desestimar toda mi demanda. Pero al juez Herrera no le importaban los chismes de club de campo ni las posturas legales costosas. De hecho, leyó la evidencia inicial que presenté sobre las transferencias de propiedad retroactivas y los registros del servidor manipulados. Inmediatamente emitió un fallo decisivo que envió una onda expansiva masiva directamente a la mesa de la defensa. Rechazó de plano la moción de Montes para desestimar. Además, eludió por completo la fase de descubrimiento por escrito, larga y prolongada, en la que Montes confiaba para agotar mis fondos. Ordenó una audiencia probatoria directa y obligatoria. Ese fallo específico cambió todo el panorama de la guerra. Significaba que no habría forma de esconderse detrás de declaraciones juradas escritas, elaboradas por costosos equipos de relaciones públicas. Mi padre, mi hermano y todo su equipo legal se verían obligados a sentarse en una sala física, bajo juramento, y responder preguntas directas frente a una audiencia en vivo. Lo que nos lleva directamente al momento en que comenzó el juicio. El juez Herrera miró hacia abajo desde su elevado estrado de madera. Ajustó su micrófono y preguntó formalmente si había contratado representación legal para esta audiencia probatoria obligatoria. Me levanté lentamente.
Alisé la parte delantera de mi traje azul oscuro. Miré directamente al juez y mantuve mi voz perfectamente nivelada. Declaré que comparecía enteramente por derecho propio, poseyendo la licencia profesional completa, las certificaciones estatales y la capacidad legal absoluta para presentar el registro forense. En la mesa del demandado, Montes ya estaba mirando la gruesa carpeta negra que acababa de presentar al secretario del tribunal. Vio mi nombre legal completo impreso en negrita en la parte superior de los anexos financieros especializados, Elías Valdés. Vio los números de registro específicos y el formato quirúrgico, altamente único, de las reconstrucciones de datos. El color restante desapareció por completo de su rostro. El recuerdo agónico de una derrota legal masiva e increíblemente humillante en Monterrey, exactamente 2 años antes, lo golpeó como un golpe físico. El brillante arquitecto forense remoto que había desmantelado por completo su estrategia de defensa y le había costado a su prestigiosa firma millones de pesos en ese famoso acuerdo no era un fantasma. Estaba de pie, justo al otro lado del pasillo. El pesado bolígrafo de oro de Montes se le escapó de los dedos. Cayó ruidosamente sobre la mesa de madera. Pasó rápidamente a la página siguiente, y luego a la otra. Pasaba las páginas cada vez más rápido. Su respiración cambió. La postura engreída y relajada desapareció al instante. Sus hombros se tensaron tanto que casi le tocaban las orejas. El color saludable desapareció por completo de su rostro, dejándolo con el aspecto de un anciano enfermo y aterrorizado, frente a un pelotón de fusilamiento. Se inclinó hacia adelante, con la nariz casi tocando el papel. «Dios mío», susurró, y la sala estaba tan absolutamente en silencio que su susurro cruzó la tensa brecha entre nuestras mesas. ¿De verdad es él? Roberto giró la cabeza para mirar a su costoso abogado. Por primera vez en su larga y arrogante vida, mi padre vio a Montes perder el ritmo. Montes no estaba mirando al juez. No estaba mirando a mi padre. Me estaba mirando fijamente a mí. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un pánico repentino y sofocante. Me miraba como si yo fuera un depredador que acababa de cerrar silenciosamente las puertas de la sala desde adentro. Roberto se movió incómodo en su silla. La sonrisa triunfante y burlona se le borró del rostro. La confusión total la reemplazó. Miró a su aterrorizado abogado, luego a la pila de papeles. Y finalmente, volvió a mirarme a mí. Intentó encontrar al hijo asustado al que solía someter a gritos. Intentó encontrar al hijo que siempre se echaba atrás para salvar el nombre de la familia. Le sostuve la mirada. No parpadeé. Sentí mi pulso latir lento, tranquilo y constante. Estaba totalmente en paz. No perdí el tiempo del tribunal con una actuación teatral y dramática. No me paré en el centro de la sala para dar un discurso emotivo y lacrimógeno sobre la traición familiar o las faltas morales. El tiempo para los sentimientos había pasado hacía meses. Ahora, era el momento de la cuchilla. Abrí mis archivos y comencé a conectar sistemáticamente las pesadas cadenas de acero alrededor de sus cuellos. Presenté los registros certificados del servidor que probaban el robo de identidad interno, mostrando exactamente cómo mi acceso administrativo fue secuestrado desde dentro de la suite ejecutiva. Expuse los complejos recibos de transferencias bancarias que detallaban la red ilegal de proveedores improvisados que Julián había construido. Presenté la garantía personal falsificada que habían adjuntado en secreto al sitio de la bodega tóxica. Mostré las escrituras de propiedad del municipio, retroactivas ilegalmente, junto con sus propios correos electrónicos corporativos internos. Esos correos electrónicos delineaban explícitamente su intención premeditada de transferir las masivas responsabilidades ambientales a mi escritorio, mientras ocultaban los activos limpios en empresas fantasma recién formadas. La verdad absoluta no solo salió de mi boca. Vino de las mismas personas que habían descartado y manipulado casualmente. Llamé a Daniel al estrado de los testigos. El antiguo administrador de la red levantó su mano derecha, juró decir la verdad, y luego desmanteló sistemáticamente la mentira de Julián sobre un fallo de software. Daniel presentó los registros IP brutos, demostrando bajo juramento que las anulaciones de seguridad digital y las firmas digitales falsificadas se ejecutaron enteramente desde el ordenador conectado directamente a la oficina privada de Julián. A continuación, llamé a Gabriel, el especialista senior del banco regional.
Se aferró a los bordes del estrado de los testigos con nerviosismo, plenamente consciente de que estaba arriesgando su propia carrera. Testificó claramente que se aprobaron millones de pesos en crédito comercial riesgoso para el proyecto de la Ribera solo porque mi impecable reputación profesional como oficial de cumplimiento estaba adjunta como un escudo a las fraudulentas solicitudes de préstamo. El banco confiaba en Elías Valdés, no en Roberto Garza. Luego llamé a Samuel. El dueño de la pequeña empresa de paisajismo tomó el micrófono y su voz tembló mientras confirmaba el enrutamiento ilegal y ciego de dinero a través de su cuenta de negocios. Entregó los recibos de depósito físicos que coincidían perfectamente con los números de ruta bancaria de las empresas fantasma ocultas de Julián. Todo encajaba perfectamente. La red invisible y sofocante que mi familia pensaba que había tejido tan inteligentemente en la oscuridad era ahora una jaula de acero gigante e innegable, sentada directamente bajo las brillantes luces fluorescentes de la sala del tribunal. El punto de quiebre llegó durante el contrainterrogatorio. Llamé a mi hermano al estrado. Julián se acercó al estrado de madera pareciendo una cáscara hueca y aterrorizada del hijo de oro que solía ser. Las líneas de crédito comerciales congeladas y el peso aplastante de la evidencia entrante habían destruido por completo sus nervios. Se agarró a la barandilla de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron completamente blancos. No le grité. No di vueltas por la sala. Me quedé perfectamente quieto y lo arrinconé implacablemente usando sus propios metadatos contradictorios y sus correos electrónicos borrados por el pánico. Le entregué un registro del servidor impreso de un martes por la noche a finales de octubre. Le pedí que leyera la dirección del protocolo de Internet en voz alta. Murmuró los números, con el sudor cubriéndole la frente. Luego le entregué los registros físicos de acceso con tarjeta de seguridad para esa misma noche. Le pedí tranquilamente que le explicara al juez cómo mi firma electrónica verificada estaba aprobando activamente una evaluación de un sitio de residuos altamente tóxicos. En el mismo momento exacto en que mi cuerpo físico estaba registrado como si estuviera a millas de distancia del edificio corporativo. Bajo esa aplastante presión clínica, Julián se quebró por completo. Su voz se rompió ruidosamente, resonando en el techo alto. Prácticamente gritó su desesperada confesión al micrófono. Admitió frenéticamente que habían falsificado mi firma. Abandonó por completo cualquier sentido de lealtad familiar. Intentó salvarse a sí mismo arrojando a nuestro padre directamente debajo del autobús. Julián gritó que Roberto le había ordenado explícitamente que eludiera los protocolos de seguridad. Gritó que nuestro padre le aseguró que yo eventualmente simplemente limpiaría el enorme desastre administrativo para la familia, como siempre lo hacía. Confesó que realmente creían que tenían el derecho absoluto de usar mi nombre y mis credenciales sin pedir mi permiso, simplemente porque era familia. El juez Herrera no necesitó retirarse a sus aposentos para emitir su veredicto. La escala absoluta del fraude financiero y la pura crueldad del montaje eran asombrosas. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo de furia profesional, y emitió una serie de fallos rápidos y devastadores desde el estrado, allí mismo. Ordenó instantáneamente una congelación total de todos los activos corporativos en disputa en toda su cartera de bienes raíces. Anuló legal y permanentemente la garantía personal fraudulenta que llevaba mi firma falsificada, desvinculándome por completo de su deuda ambiental tóxica. Me concedió acceso completo y sin restricciones a todo el historial de los registros corporativos. Nombró oficialmente a una firma forense independiente y despiadada para auditar toda la estructura de holding de Garza. Antes de golpear su pesado mazo de madera para cerrar la audiencia, el juez Herrera miró directamente a mi padre. Declaró para el registro público permanente del tribunal que mi rol estructural en el sistema Garza era un pilar fundamental y altamente crítico del negocio. Señaló explícitamente que mi trabajo nunca fue simplemente un apoyo de papeleo básico, destruyendo por completo la patética y humillante narrativa que mi padre había vendido al pueblo durante meses. El agudo y resonante golpe del mazo del juez señaló el final absoluto del reinado de los Garza. Las pesadas puertas de madera en la parte trasera de la sala se abrieron, y la galería comenzó a vaciarse lentamente. Los dueños de negocios locales, las élites del club de campo y los miembros de la iglesia que habían venido a verme arder ahora estaban completamente en silencio. Salieron corriendo de la sala, manteniendo la cabeza gacha, desesperados por llamar a sus corredores financieros y distanciarse del nombre Garza lo más rápido posible.
Los susurros sobre mi inestabilidad mental fueron reemplazados instantáneamente por la aterradora realidad de las investigaciones federales por fraude. El pesado y sofocante silencio de la derrota total y absoluta se apoderó de la mesa de la defensa. Montes no ofreció ni una sola palabra de consuelo a sus clientes. El legendario verdugo corporativo ya estaba empacando frenéticamente su costoso maletín de cuero. Metió su bolígrafo de oro y sus blocs de notas en la bolsa, negándose siquiera a mirar a Roberto o a Julián a los ojos. Sabía que su propia firma estaba a punto de ser investigada por presentar documentos fraudulentos al tribunal. Prácticamente corrió por el pasillo central, empujando a los espectadores restantes, desesperado por escapar de la sala antes de que el hedor del colapso de los Garza arruinara su propia carrera para siempre. Me quedé en la mesa del demandante y apilé silenciosamente mis documentos de nuevo en las pesadas cajas de cartón. No me regodeé. No sonreí. Sentí una profunda sensación de cierre. Roberto se levantó lentamente de la mesa de la defensa. Sus anchos hombros estaban encorvados, completamente despojados de su arrogancia habitual. El titán intocable de San Cristóbal de repente parecía un hombre muy viejo y muy roto. El costoso traje de color carbón parecía colgarle holgadamente, como si el poder físico se le hubiera escapado de los huesos. Caminó lentamente hacia mi mesa. Miró las enormes cajas de evidencia, las carpetas codificadas por colores que acababan de desmantelar el trabajo de toda su vida. Luego me miró. Sus ojos buscaron mi rostro. Buscaba cualquier rastro del hijo desesperado que solía rogar por su aprobación, el chico leal que eventualmente cedería y se ofrecería a arreglar todo. No encontró absolutamente nada. Su voz era baja, casi un susurro frágil, completamente desprovista de la autoridad resonante que había usado como arma contra mí durante décadas. ¿Es esta tu idea de venganza?, preguntó. Lo miré directamente a los ojos. Ya no sentía absolutamente nada por él. Ni ira, ni tristeza, ni un deseo persistente de su validación. El cordón emocional había sido cortado completa y permanentemente. Le di la verdad fría y precisa. No, dije, mi voz firme y completamente vacía de emoción. Esta es la factura por todas las veces que confundiste el silencio con el consentimiento. Le di la espalda por última vez. Agarré el asa de mi carrito de metal oxidado y lo empujé por el pasillo central de la sala del tribunal. El chirrido de las ruedas resonó fuertemente, el único sonido que quedaba en la enorme sala. No miré hacia atrás. No me quedé para reclamar el trono roto de su empresa en ruinas. No quería ni un solo ladrillo sucio de su imperio arruinado. Empujé las pesadas puertas dobles y bajé los anchos escalones de piedra del juzgado. La lluvia helada de la mañana finalmente había cesado, dejando el aire agudo, claro e increíblemente fresco. Salí a la luz del día con mi identidad entera, completa y legalmente restaurada. El colapso del Imperio Garza no fue un declive lento y elegante. Fue una caída libre, catastrófica y violenta. En las semanas que siguieron a la explosiva audiencia, la firma forense independiente nombrada por el juez desmanteló por completo la estructura de holding corporativa. Revolvieron los libros de contabilidad amañados, expusieron las empresas fantasma y entregaron su devastador informe final directamente a las autoridades federales. Los reguladores ambientales descendieron sobre la propiedad de la ribera. Realizaron pruebas de suelo profundas y descubrieron niveles de contaminación mucho peores de lo que se temía inicialmente. Emitieron multas federales astronómicas que llevaron a la quiebra instantánea de la entidad corporativa principal. Los bancos regionales, aterrorizados por la responsabilidad tóxica, exigieron inmediatamente el pago de sus masivos préstamos comerciales. Cuando la empresa no pudo pagar, comenzaron las incautaciones de activos. Yo no estaba en San Cristóbal para verlo suceder, pero las noticias viajaron rápido. El periódico local publicó fotos en primera página de agentes federales con chalecos, sacando pesadas cajas de discos duros de la sede corporativa. El banco embargó la extensa hacienda familiar. Roberto se vio obligado a pararse en el césped bien cuidado y ver cómo los hombres del embargo cargaban su impecable Rolls-Royce Ghost hecho a medida en un camión de plataforma. A Julián no le fue mejor. Las autoridades federales incautaron todos los activos vinculados a sus fraudulentas empresas fantasma. Remolcaron su amado Porsche 911 directamente desde su entrada a plena luz del día.
El prestigioso club de campo revocó formalmente sus membresías. La familia intocable se quedó sin absolutamente nada, más que enormes facturas legales y la aterradora amenaza inminente de prisión federal por fraude electrónico, robo de identidad y negligencia ambiental. El pueblo de San Cristóbal de las Rocas, las mismas personas que tan ansiosamente se habían tragado las viciosas mentiras sobre mi inestabilidad mental, de repente sufrieron un caso masivo de amnesia colectiva. Dejaron de hablar del hijo loco de los Garza. En cambio, se reunían en los restaurantes locales y ferreterías, susurrando sobre sus tazas de café como siempre supieron que Roberto y Julián eran corruptos. Retrospectivamente, pretendieron que siempre habían estado de mi lado, reescribiendo por completo su propia historia de complicidad. No me importó. Ya había seguido adelante por completo. Empaqué oficialmente mi pequeño apartamento sobre la farmacia y me mudé de nuevo a la ciudad. Mateo cumplió su palabra. Después del éxito masivo del caso de Monterrey y la ejecución quirúrgica impecable de mi propia demanda, Blackledge Special Situations me ofreció un ascenso masivo. No solo recuperé mi salario estándar, me dieron una participación accionaria en una firma que realmente respetaba mi mente y temía mis capacidades. Mi nombre, Elías Valdés, se convirtió en una leyenda aterradora en el mundo altamente insular del litigio corporativo. Era el fantasma que entraba en empresas quebradas, arrancaba las tablas del suelo y exponía a las ratas. Ejecutivos corruptos y abogados defensores arrogantes revisaban 2 veces sus propios archivos cada vez que escuchaban mi nombre, aterrorizados de que estuviera auditando silenciosamente sus libros de contabilidad desde una habitación oscura a 3 estados de distancia. Construí una vida hermosa y pacífica para mí. Compré una casa con un amplio porche delantero y un estudio tranquilo y soleado donde podía beber mi café negro por las mañanas sin tener que mirar por encima del hombro. Corté por completo todo contacto con mi antigua familia. Un año después, llegó un sobre grueso a mi oficina. Era del nuevo y mucho más barato abogado defensor de Julián, rogándome que proporcionara una carta de referencia de carácter para su próxima sentencia penal, para ayudarlo a evitar una instalación de máxima seguridad. Ni siquiera me molesté en abrir la solicitud formal. La metí directamente en la trituradora y volví al trabajo. Había sobrevivido al fuego, y me había forjado en algo completamente inquebrantable. Ya no era una sombra silenciosa atrapada dentro de las sofocantes y tóxicas paredes del reino de mi padre. Era un hombre que había reconstruido meticulosamente la verdad, enteramente según las reglas, en el momento exacto. Mirando hacia atrás a toda la pesadilla, los largos días de aislamiento, el peso aplastante de la humillación pública y la victoria final en esa sala del tribunal, me doy cuenta de que la trampa más peligrosa en la vida es la lealtad ciega. Específicamente, la lealtad ciega a personas que ven tu amor como una debilidad para ser explotada activamente. Durante 35 años, dejé que la palabra familia me mantuviera encadenado a un sistema que estaba destruyendo activamente mi alma. Dejé que me convencieran de que exigir respeto era egoísta y que sufrir en silencio era una virtud noble. Pensaban que mi silencio era debilidad. Pensaban que mi negativa a gritar, chillar y hacer berrinches significaba que era completamente impotente. No entendieron que mientras ellos estaban ocupados exigiendo aplausos, estrechando manos y conduciendo coches caros comprados con dinero robado, yo estaba estudiando silenciosamente la arquitectura de todo su mundo. Aprendí cómo se construyeron los muros y, lo más importante, aprendí exactamente dónde se ocultaban las grietas fundamentales. La persona verdaderamente peligrosa en una habitación nunca es la que grita más fuerte. Nunca es el hombre con el traje a medida más caro, el reloj de oro macizo o la mayor reputación local. La persona verdaderamente peligrosa es el profesional silencioso sentado en la mesa, que sabe exactamente qué pedazo de papel específico hará que el oponente más ruidoso pierda la voz por completo. Me alejé de San Cristóbal de las Rocas sabiendo que había obligado al abogado más peligroso del Estado a reconocer mi poder absoluto, mucho antes de que mi propio padre lo hiciera. Perdí una familia tóxica, pero gané el mundo entero y finalmente aseguré la paz que merecía. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Espero que esto haya resonado contigo de alguna manera. Todos enfrentamos momentos en la vida en los que las personas en las que más confiamos intentan hundirnos en el barro, esperando que nos quedemos allí y lo aceptemos. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar, donde tuviste que luchar completamente solo por tu propia verdad y establecer un límite firme? Házmelo saber en los comentarios.
Además, si estás escuchando esto ahora mismo, eres parte de un grupo muy especial. Quiero que dejes la letra G en la sección de comentarios. La G es por ganador. Ese es el código secreto para el club del 1%. La señal para que sepa que eres una de las personas increíbles que vio esta historia hasta el final. Ustedes son los mejores. Por favor, pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo estos increíbles viajes juntos. Mantente fuerte, confía en tus instintos, y te veré en la próxima historia.